está llegando en este momento TN, Canal 13, transmitiendo desde la Plaza del Vaticano. Ustedes están viendo el cortejo de llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, exactamente a las 12:05. Aquí está entrando por la puerta este que da directamente a la residencia de Santa Marta, el lugar donde se aloja el Papa. Una comitiva realmente impresionante. Son aproximadamente 40 autos. Ayer el Papa me decía en la reunión, mire, Nelson, los que traen más autos son el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Rusia. Any change in the position concerning the request of the Argentinian government about the postponement of the payment? We have not discussed any details of that nature. Ministro Guzmán, buenas noches. ¿Cómo le fue en la reunión? Una reunión constructiva donde seguimos buscando construir entendimientos. Y adelante. Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Estamos en Roma. En este momento, las 2 de la mañana. Aquí en Roma, una noche increíble. Parece comienzo de la primavera. Una temperatura absolutamente agradable, nada de viento, un sol tuvimos en el día fantástico y estamos en un lugar histórico, absolutamente emblemático de Roma, ¿no? En la vía del Foro Imperiale. Atrás mío, ustedes ven, el Coliseo, que hoy se ve fantástico. Sí, si estuvieran después de la cámara, está el altar de la patria. Acá estamos nosotros, con todo este equipo de TN trabajando durante toda esta semana, con Martín Magaldi en la cámara, con Virginia Priero en la producción y también con un acompañamiento muy especial de Sebastián Sánchez, cubriendo lo que es en este momento el G20 y en la culminación de lo que para mí ha sido una semana, en lo personal, histórica e inolvidable, luego del encuentro que tuve con el Papa el jueves pasado, a las 9 de la mañana, y de la presentación de la edición italiana del libro La salud de los papas. Hoy tuvimos un día muy intenso, en el primer día de comienzo del G20, de esto vamos a estar hablando, ¿no es cierto? Están allí en los estudios de TN y los quiero saludar antes de ir al editorial, a Gustavo Tubio. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bella noche. Hola, Nelson, un gusto estar aquí acompañándolo en este programa. Felicitaciones realmente por el libro, por la presentación, por el encuentro con el Papa y por la cobertura, ¿no?, del G20 en un momento tan particular de la humanidad. Muchísimas gracias, Gustavo. Y está el ex canciller argentino, Jorge Forí, con quien queremos hablar, sobre todo para entender el significado de lo que está pasando aquí, compartirlo en preguntas que le vamos a hacer. Ex canciller, ¿cómo le va? Bella noche. Noches, Nelson. Realmente me sumo a lo que le dijo Gustavo. Muy interesante la cobertura de notas que ha hecho y obviamente ha tenido usted, bueno, creo que lo ha tenido en muchas oportunidades, la posibilidad de hablar con el Papa en este momento muy valioso para nosotros. Perfecto. Vamos a estar hablando obviamente de lo que ha pasado aquí durante todos estos días, estas horas, y como siempre hacemos, damos el puntapié inicial a nuestro programa con el editorial de la fecha. Muy bien, son horas importantes para el gobierno argentino en cuanto a lo que el gobierno argentino espera, anhela, desea, necesita de esta reunión del G20. Y es muy importante, en nuestra responsabilidad de informar, dar una información, utilizo otra vez el término, acabada, amplia, de lo que ha representado el paso del presidente de la República por esta cumbre. Va a terminar mañana con la firma del documento final, que sigue siendo motivo de algunas negociaciones.
¿Qué vino a buscar aquí el gobierno del presidente Alberto Fernández? Vino a buscar apoyo político, importante para ver cómo cambia el rumbo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional en un contexto económico muy difícil para el gobierno y en un momento político muy complicado. La elección, que habrá de acá a 15 días en la República Argentina, supone para el gobierno un hecho crucial en cuanto a lo que sea su futuro. Sin embargo, debo decir que la realidad que vive el gobierno internamente lo pone frente a una instancia crucial más allá del resultado electoral que el gobierno tenga el 14 de noviembre. Quiero decir entonces varias cosas acerca de este viaje. Ustedes saben que en los viajes presidenciales de todos, no se escapa nadie, pero unos más, otros menos, siempre está esa nube de querer dar idea de que el mundo está pendiente de la Argentina y de que todos los presidentes del mundo están ávidos por hablar con el presidente de la Argentina y que todos los presidentes del mundo están viendo qué hacen, digamos, están casi desesperando por ver qué pasa con el presidente de la Argentina. Esto no es verdad. No es verdad ni con este presidente ni tampoco fue verdad con otros. Más allá de que pudieran tener alguna afinidad mayor o menor con los líderes mundiales. Y esto lo pongo entonces en el contexto, porque claro, nosotros informamos sobre lo que está pasando con el viaje desde el punto de vista del presidente de la República Argentina. De ahí a suponer que el elemento central de la cumbre del G20, lo que pasa en Argentina, es un error absoluto. No se habla de la Argentina. No se habla de la Argentina hoy como no se habla de la Argentina en forma importante desde hace mucho tiempo. La Argentina es solamente una fuente de problemas que hartan en general a los líderes del mundo. Así que quiero poner este contexto, porque siempre las delegaciones argentinas dan esa idea. Bajo entonces a lo que ha pasado hoy. Si uno sigue a la información desde el punto de vista de lo que baja el gobierno baja esto. Encuentro fantástico del presidente de la República con Joe Biden. No fue tal. Lo que hubo fue un cruce de un minuto entre el presidente de la Argentina y el presidente Biden. Alberto Fernández lamentablemente no habla inglés. Por lo tanto, la posibilidad de aprovechar ese minuto o dos para lograr una química mejor no se da, porque si usted habla el idioma, quiere, si no está el traductor. Entonces Biden le dijo, por supuesto me encontré con un amigo común, el Papa, a quien Biden definió como el mayor guerrero de la paz del mundo. En el medio de un encuentro cordial, con sonrisa, ¿qué otra cosa podría haber? Ustedes saben que está ahí el canciller Forique, obviamente debe estar asintiendo en todo, ¿no? Conocedor, embajador, es todo el tema, cómo van a aparecer en las fotos de familia, y con una sonrisa. Qué lindo, que esto, que aquello. Así que ese fue todo un encuentro del presidente argentino con Joe Biden. Y obviamente el gobierno argentino ha buscado y sigue buscando desesperadamente, utilizo este adverbio, desesperadamente un encuentro con Biden. No lo ha podido lograr en esta cumbre, aspira a tenerlo en Glasgow. A lo mejor se da, ojalá se dé. Es poco probable. El gobierno está buscando arreglar una visita de Alberto Fernández, una bilateral con el presidente Biden a los Estados Unidos, a la Casa Blanca. A lo mejor se da. Hoy no está. Porque efectivamente, digamos, el presidente de Estados Unidos no es que esté viviendo independiente de la Argentina, pero él sabe lo que está ocurriendo porque además sucedió el episodio con el embajador que ante la Comisión del Senado dijo, mire, la Argentina tiene que tener un plan así, así. Así que este es el punto Biden. El presidente hoy tuvo un discurso muy fuerte
contra el Fondo Monetario Internacional y también contra el gobierno de Macri. En general, no interesan mucho los temas internos cuando un presidente viene a exponer en este foro. Hubiera sido mucho más útil para el presidente, en cuanto a búsqueda de objetivos, mucho más inteligente, ni qué hablar, a lo mejor estar acompañado por algún integrante de la oposición. Eso le hubiera dado un respaldo importante, que hoy no está. Y a lo mejor en vez de hablar del gobierno anterior, no porque el gobierno anterior haya cometido acierto, yo fui un crítico terrible de las decisiones económicas que tomó Macri, claramente, ¿no? Pero digo, hoy al mundo que el presidente hable mal del gobierno anterior, no le interesa. A él no le suma, le hubiera sumado la presencia de opositores como elemento de estrategia política, porque quiero decir algo, si algo falta en este gobierno es estrategia. Esto le hubiera dado a Fernández un elemento superador. Mire, con mis opositores, con quienes estamos en una campaña electoral y demás, vengo porque todos coincidimos en que queremos pagar, pero es difícil. El mundo comprende la situación. El mundo comprende, es un discurso que está presente en este foro. Y hubo críticas al Fondo Monetario Internacional también del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Pero, lo que el mundo le dice a la Argentina es, entendemos lo que ustedes dicen, apoyamos el reclamo que ustedes tienen, porque efectivamente hay que ver cómo se alivian estas deudas. Ahora, presenten un plan, presenten una idea de qué van a proponer para que después esto pueda ser el motivo de negociación. Esto es lo que no hay. Y entonces este es el problema. El gobierno entiende que estos apoyos automáticamente solucionan el problema. El problema no se soluciona porque hay que presentar un instrumento para solucionar el problema. Esto es como si el médico se encuentra con el paciente y dice, mire, yo comprendo su problema, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos que ir, y entiendo el problema que usted tiene, tenemos que hacer un tratamiento y yo propongo este tratamiento. Esto con el presidente de Francia. La bilateral con Angela Merkel y Olaf Scholz, que es el ministro de Finanzas, fue ministro de Trabajo también y Seguridad Social de Merkel, y va a ser seguramente el sucesor. Yo hablé hoy con dos fuentes del entorno de Merkel y de Scholz, porque uno al margen de escuchar, uno escucha al gobierno argentino, el gobierno argentino dice, fue una reunión fantástica. No es que lo trataron mal al presidente de la República, que acá se muestra afable y demás, pero uno después ve qué se dice. Y lo que me decían, estas dos fuentes muy calificadas, por supuesto que entendemos lo de la Argentina y vamos a apoyar el tema de que la Argentina evite el default, porque a nadie en el mundo le conviene que la Argentina entre en default. Ahora, esperamos un plan y las medidas que vemos y lo que viene el gobierno desconciertan. Me decían estas dos fuentes. El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, estuvo en la reunión de ministros de Economía que se hizo previo al G20. Scholz tiene un conocimiento con Guzmán, a quien conoce como una persona afable, amable, con fundamentos económicos, pero después, me dice esta fuente, lo escuchan en el discurso, digamos, de tribuna que adoptó para la campaña en estos días, porque esto se conoce, es decir, lo conocen lo que les interesa a la Argentina, y uno dice, ¿y cuál es Guzmán? ¿Es el Guzmán que conocimos o es este Guzmán que desconocemos? Porque de eso depende lo que vaya a proponer o no. Lo mismo con Alberto Fernández, es decir, hoy, en la reunión, cuando ella criticaba duramente al fondo de las responsabilidades que tenía, uno decía, bueno, pero este hombre es el que está acá o el que se sienta a negociar, ¿no? Hay una frase que el gobierno utiliza como latillo, bueno, hemos tenido firmeza en la soberanía.
El título, después vamos a escuchar la nota que hoy, la exclusiva, fue el único medio del mundo con el cual habló hoy Cristalina Georgieva, TN, ¿no es cierto? Después lo que dijo en relación al tema del mundo. Así que este es el contexto, ¿no? Lo que baja el gobierno es tuvimos unos resultados espectaculares. No es así. Los trataron bien, entendieron su reclamo, apoyaron este concepto de que la deuda hay que aliviarla y no la puede pagar el sufrimiento de la gente. Ahora le pidieron a la Argentina una actitud, digamos, coherente, proyectiva, para ver sobre qué bases se va a trabajar. Esta es la realidad de lo que ha pasado en esta gira del presidente de la República que buscó también intensamente la foto con el Papa. No la logró. Hubo funcionarios del gobierno argentino que hablaron, me lo confirmaban 3 fuentes vaticanas, con los canales vaticanos y le dijeron: no hagan el pedido, no nos obliguen a que públicamente tengamos que decir que el Papa no los va a recibir. Pero esto se buscó. Y me consta que le molestó mucho al presidente de la República entender por qué el Papa no lo recibió. Y el Papa me lo dijo a mí el jueves. Me dijo: el Papa no recibe a ningún presidente que esté en campaña. Esta es la realidad del viaje de Alberto Fernández, que más allá de todas estas cosas que se dicen, tiene hacia adelante un verdadero desafío. Ver cómo genera credibilidad y ver cómo le da a su gobierno la planificación en el tema económico que haga que quienes negocian digan: bueno, a ver, señor, ¿usted qué quiere hacer esto? Bueno, vemos si lo podemos hacer. Esto es lo que no está. Y lo que aquí claramente se lo hizo notar al presidente argentino, que lejos estuvo de ser el eje central de esta cumbre, que como todas las cumbres tiene mucho de bla 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 y poco de concreto. Buenos Aires. Bueno, muy bien. Gustavo, estoy viendo ahí, vos me confirmás la repercusión que sigue teniendo la nota que hoy tuvimos con Cristalina Georgieva, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas, doctor, una nota exclusiva. Me llamaba mucho la atención. Le habló más a usted, Cristalina Georgieva, que el ministro de Economía argentino, ¿no? Realmente eso marca, ¿no?, algunas cosas. Sí, sí, efectivamente. Fue todo un asunto. A mí lo que me llamó, vamos a escucharla ahora, en la respuesta de Georgieva, una mujer muy sencilla, muy amable, sí, así que la verdad que sus respuestas tuvieron título, es decir, tuvieron contenido, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda, sin duda. Vamos a compartir esa charla que repetimos exclusiva, que usted consiguió ahí en la puerta de la embajada, en primer término, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Hello, Mrs. Georgieva, please. Any comment on this meeting? We had a good meeting with the president. We discussed the economic situation in Argentina and the engagement of the economic team with the team of the IMF, so we can continue to work. Any concrete progress in the negotiation? The two teams are going to sit together and do a careful review of the work that needs to be done. Any idea about the next day? They are actually they are behind me discussing exactly that. Any change in the position concerning the request of the Argentinian government about the postponement of the payment? We have not discussed any details of that nature. What we concentrated on is the engagement of the two teams and how they can advance reaching a common understanding
Are you confident in regarding the possibility of a real agreement? Bueno, hasta ahí fue sí. entonces la conversación, ¿no? Gustavo con Cristalina Georgieva. Antes de escucharlo a Guzmán, su primera impresión de esto, ex canciller Faury. A ver, las cumbres realmente usted las describió con mucha precisión. Es un momento en que todos los líderes que se encuentran, los que están presentes, han faltado algunos líderes realmente importantes en esta cumbre, es un momento en que cuando se encuentran en los pasillos, se saludan, dialogan, si uno tiene la ventaja de poder hablar el idioma del interlocutor, puede llegar a pasar un mensaje, pero la foto siempre es tratando de presentarse de manera positiva. Creo que Argentina tiene una búsqueda de encontrar una salida a este momento completamente difícil que tiene nuestra economía, y de esto forma parte tener una resolución sobre cómo hacemos frente a la deuda. El diálogo con Georgieva fue lo que usted habló recién, clarísimo, diciendo, bueno, tenemos que sentarnos, dialogar, pero le van a pedir algunas líneas de qué es lo que vamos a hacer, por lo menos de esfuerzo, en el sentido de cómo podríamos llegar a pagar. Pero la cumbre en sí es un momento que hay que aprovecharlo para lograr diálogos como el que hubo con Macron o con la señora Merkel, que le van a decir, bueno, todo muy bien, entendemos, pero por favor, digan qué van a hacer. Esto es en la vida, es siempre así. No es amigos y los enemigos quieren saber qué es lo que hacemos para saber dónde se paran. Perfecto, esto es en relación a términos genéricos. Tenemos también, marcaste vos, Gustavo, lo de Martín Guzmán, ¿no es cierto? Sí, que evidentemente tenía más ganas de irse a cenar que de responder preguntas, ¿no? Pero vamos a compartir esa charla que tenía con usted. Guzmán, vamos a ver si logramos alguna posibilidad de declaración. Viene caminando rápido, así que mucha gana. Vamos a ver qué es lo que sucede y demás. Ministro Guzmán, buenas noches. ¿Cómo le fue en la reunión con... Fue una reunión constructiva donde seguimos buscando construir entendimientos. Habló ella con nosotros, recién nos dijo que iban a trabajar para poner fechas y próximos pasos a hacer. ¿Fue así? Siempre seguimos trabajando, por supuesto. De hecho, continúan las conversaciones, las negociaciones continúan y seguimos trabajando en los distintos aspectos. ¿Algún encuentro próximo? Que ir si no llego a la cena. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones entonces, Carolina, en exclusiva el ministro de Economía Martín Guzmán, por TN, confirmando entonces lo que nos decía, como ustedes ven, hay que conversar mucho, ¿sí? Entonces esto lo estaba diciendo Martín Guzmán a la salida de la Embajada de la Argentina en Italia por TN. Bien, perfecto, por supuesto que un minuto más no lo demoraba por nada, así que yo creo... Te confieso, Gustavo, que creo que llegó a la cena bien a tiempo, así que para que te quedes tranquilo, porque sé que te estaba generando alguna inquietud ligeramente, ¿no? Increíble, porque era la oportunidad de hablar al pueblo argentino y contar, ¿no? Alguna repercusión más, algún dato más de algo que obviamente nos tiene a todos en vilo, porque evidentemente hay que pagar con plata nuestra, ¿no? Hablábamos con Sergio Berenstein hace un ratito sobre todo esto, no sé si usted opina lo mismo, pero claro, él lo que señalaba... El grupo, el G20, no es un lugar para ir a una suerte de terapia de grupo, ¿no? A plantear, bueno, el anterior gobierno, yo tengo problemas con mis enemigos políticos. Es para ir a buscar soluciones, claramente, y a plantear un plan económico si uno lo tiene, ¿no? Efectivamente, este es el punto que no deja de sorprender, Gustavo. Yo lo voy a hablar con el canciller Faury, porque, repito, más allá de las críticas, y ustedes me las han escuchado muchos a Macri, claramente, ¿no? Como Macri le hizo las críticas a Cristina, y las dos críticas eran válidas, la que Macri le hizo a Cristina y la que el gobierno actual le está haciendo al gobierno de Macri. Pero digo, acá hay un elemento después que al mundo no le interesa, porque al mundo le interesa entender cómo están las cosas y fundamentalmente ver cómo se sigue adelante. Desde ese punto de vista, porque hay toda una idea de que la pandemia puede generar un cambio en la visión de los líderes del mundo de cómo es la realidad de los países con todas las dificultades que tienen. ¿Usted lo comprende así, lo acepta, lo comparte este juicio? Sí, yo creo que el liderazgo global y el G20 es un buen momento de diálogo porque no es un mecanismo formal, no tiene una estructura, hay un país que se encarga de organizarlo anualmente, pero lo importante de esto es que se puede hablar y obviamente el mundo tiene que hablar hoy de
de cómo enfrentamos las consecuencias de lo que produjo la pandemia y los desafíos de un mundo que ya estaba en cambio, de un mundo donde la tecnología nos impactó, particularmente en el siglo XXI, donde precisamente la pandemia se difundió por el mundo precisamente por las facilidades que tenían muchos elementos tecnológicos. Entonces, tenemos que dialogar, donde la situación de los países carenciados es un problema para hacer el frente a los desafíos que hay. Argentina entra en este grupo por otras razones, porque tiene una gestión económica que viene de muchísimos años que no logra las respuestas, pero por eso era muy importante lo que usted dijo, que se aprovechara para transmitir un mensaje, yo no me atrevería a decir en positivo, pero sí un mensaje que dijera, señores, la arquitectura financiera está complicada, tenemos problemas todos con la pandemia, creemos que tenemos que avanzar por este lugar, tenemos que hablar de los desafíos que tenemos, pero no empezar a contar, a mí me pegó Macri, a mí me pegó Cristina, al mundo que se sienta ahí, a los líderes que están allí sentados, no les interesa esto para nada, porque además los temas del mundo del G20 están todavía en el hemisferio norte. Están en una especie de este-oeste todavía, de potencias que se desafían y no están en los problemas que tiene África, América del Sur o algunos lugares del Asia. Por lo tanto, hay que usar eso que nosotros tenemos el privilegio de poder sentarnos en el G20. Ahora, en ese punto, hay algo importante para señalar, porque usted conoce, y por eso además queríamos convocarlo, a varios de los protagonistas que hoy estuvieron, que están en estas horas, ¿no es cierto?, aquí debatiendo, ¿no? Usted la conoció a Merkel, lo conoció seguramente a Olaf Scholz, el ministro de Economía, conoció a los ministros tanto de Erdogan como también de Macron, y por supuesto, a pesar que no vinieron, los de Putin y los de Xi Jinping, los de Pedro Sánchez. Hoy, en ese aspecto, si usted tuviera que decir si la pandemia cambia algo la actitud hacia la Argentina en esta búsqueda de apoyo, ¿entiende que eso lo genera o que es equivocado pensar eso? No, yo creo que de la Argentina esperan que asumamos las responsabilidades de lo que nosotros somos. Somos un país que tiene posibilidades de desarrollo increíble, una población que hace esfuerzos extraordinarios, que está capacitada, que tiene que es diferente a lo mejor a muchos otros países y que con todas esas disponibilidades naturales, humanas, nosotros no encontremos una salida. Por eso me pareció muy bien lo que usted dijo al principio, esto de que nosotros vamos al G20 para que... No, el G20 está en otra cuestión, está en una discusión global donde aparece un actor que es uno de los que representa a los veintitantos países que se reúnen y dice, bueno, a ver, ¿cuál es tu punto de vista? Entonces, esto es lo importante que nosotros tenemos que capitalizar. Pero el mundo no se para en el G20 para que Argentina resuelva sus problemas. Y las fotos y lo que hacemos es parte del día a día diplomático. Saludarse con Biden, con Macron, con Merkel, y todos les dicen, bueno, ¿y vas a resolver? ¿Podés? ¿No podés? Es lo mismo que encontrarse con amigos que tienen dudas sobre qué es lo que uno está haciendo. Hay un punto importante que le quiero preguntar, porque como usted fue protagonista de esto, usted habló con muchas de estas personas, como decía, y cuando fue el gobierno de Macri, también el gobierno de Macri representaba una fracción de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Y qué escuchó usted en cuanto a que aquellos que conocen algo de Argentina, porque usted ya sabe que nadie está pendiente de la Argentina, ¿no es cierto? ¿Qué escuchó usted, si lo tuviera que decir? Miren, lo que yo escuché de los líderes del mundo con respecto a la exigencia que tiene la dirigencia política argentina, sea de Juntos por el Cambio, sea del Frente de Todos, es esta, tienen que escucharlo. ¿Qué escuchó usted que hoy efectivamente la dirigencia política argentina no está encontrando? Lo que el mundo nos pide es que digamos cómo podemos utilizar todo lo que tenemos en recursos naturales y humanos para ser un país más razonable, de acuerdo a las reglas que sigue el mundo en otras partes. Esto es lo que nos piden tanto en el 2018 como en el 2019, en Osaka, como en otros encuentros, o como en todos los otros foros multilaterales. El Fondo Monetario es una entidad que presta plata, con condiciones, con esto, pero es como un banquero. Los banqueros, cuando uno va al banco, no vienen animados de un sentimiento en particular. Entonces hay que ver cómo se negocia con un banquero explicando cuáles son las razones. Pero vuelvo a decir, nosotros somos un país con un enorme potencial que nunca logramos realizarlo. Y el mundo nos mira diciendo, pero ¿cómo es posible que ustedes no logren
adecuarse a todo eso que ustedes tienen. Además, estando en una región como la de América del Sur, que tiene enormes problemas. Entonces, esperan de nosotros actitudes como más racionales, adecuadas a la expectativa de lo que los demás países del mundo practican. Qué increíble frente a esto, ¿no? Que la dirigencia política que decide, usted fue canciller, así que no era una espada política, usted es un hombre de la carrera, además diplomática, ¿no es cierto? Qué notable que la dirigencia política de ninguno de las dos coaliciones con máximo poder tengan una actitud propositiva frente a esto, ¿no? Porque hoy acá emerge claramente, ¿no? Con aquellos que hablan de la Argentina, que hablan 5 minutos de la Argentina, ¿no? O menos. Hablaron en el mismo momento que tuvieron con Alberto Fernández, como a usted le tocó cuando hablaban con Macri, 5 minutos. No, después no hablan más porque no existe desde el punto de vista de la centralidad de los temas, ¿no? Porque la Argentina aburre, es decir, todo este tema del fondo fue un tema en el 2003, fue un tema en 1991, fue un tema en 1980. Eso me lo decía alguien ahí, aburre la Argentina, es todo el tiempo la misma cosa y no se puede salir de estas reuniones de otro tema que a ver cómo se enfrenta el tema de la deuda. Es una cosa impactante, ¿no? Hay dos comentarios que yo le haría a eso. La primera de todos es, obviamente, nuestra dirigencia política tiene que aprender a ponerse de acuerdo. A ponerse de acuerdo en la idea de un tipo de país que queremos llevar adelante. Una coalición lo quiere de una forma, la otra lo quiere de una forma completamente opuesta. Va a haber que encontrar un terreno común. Pero lo más importante, la dirigencia política, los dirigentes políticos, me parece, no estamos mirando por dónde va el mundo. Eso en 1970, en 1980, era un dato malo, pero no tan impactante. En el 2000 ya era muy impactante. En el 2008 y 2009, terriblemente impactante. No estar mirando el mundo en el 2021 y qué es lo que al mundo le preocupa en este momento es un error histórico, porque tomamos malas decisiones para resolver problemas que son nuestros, que nos afectan. Pero si miramos el mundo, podríamos saber cómo resolver mejor nuestros problemas de deuda o de por dónde queremos llevar a nuestra economía. ¿Qué ve usted en lo que puede ser la proyección de la relación, voy a temas puntuales, con los Estados Unidos? El gobierno está buscando intensamente, desesperadamente la reunión con Biden. Aquí no se dio, no sé qué pasará en Glasgow y la bilateral. Biden es un presidente con un componente keynesiano, interesante, casi parecido, por lo que le ha tocado al famoso New Deal de Roosevelt, ¿no es cierto?, que no es lo mismo. ¿Esto le da alguna posibilidad, entiende usted, diferente al gobierno? Porque en el gobierno entienden esto, ¿no? No sé cómo habrán escuchado el mensaje o la presentación del futuro embajador en los Estados Unidos, que fue duro para la Argentina. A ver, yo creo que Estados Unidos quiere saber dónde se para Argentina frente al mundo. Hemos sido un socio o una relación inconstante a lo largo de, 100 años frente a los Estados Unidos. Venimos de aquella época que podríamos haber sido opositores o contendientes con los Estados Unidos, no reconocimos al Estados Unidos que sale victorioso y potencia emergente después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos discutido cada vez dependiendo más de la ayuda financiera de los centros financieros que funcionan en los Estados Unidos. En Estados Unidos no sabe exactamente si Argentina en toda condición es un aliado o es un país que va a estar siempre en una posición neutral, pero respetando los valores de la sociedad americana. Eso es lo que nos pide. En función de una definición que se mantenga en el tiempo, eso dice, bueno, a ver, ¿cómo te podemos ayudar? Porque las ayudas financieras del mundo financiero multilateral o del mundo financiero, llamemos así, nucleado en la banca estadounidense, más o menos siempre van, vienen, pero obviamente buscan ganancias. Ahora, Argentina quiere ser un socio de los Estados Unidos, quiere tener una posición especial frente a la Unión Europea, quiere ser un socio interesante de China. ¿Qué es lo que Argentina quiere? Esta pregunta hasta nos los hacen nuestros vecinos, nos las hace el presidente uruguayo, que nos dice, ustedes muchachos, ¿dónde están? ¿Están dentro del Mercosur, fuera del Mercosur, quieren esto? Los brasileños, creo que hace un tiempo largo, dijeron, bueno, si no saben dónde van, los chilenos nos preguntan. Entonces, si los que están alrededor nuestro nos preguntan dónde estamos, imagínense los Estados Unidos. Obviamente los Estados Unidos es la superpotencia, una superpotencia cuestionada, pero es una superpotencia que está y tendremos que llevar adelante nuestro diálogo por las próximas décadas. Dos preguntas finales. Una de las cosas que tal vez mañana se acuerde es bajar la sobretasa de pago, ¿no es cierto? Que los países están haciendo, sobre todo con temas de deudas y demás. ¿Qué puede significar esto para la Argentina? A ver, de alguna manera ya es un alivio
para los compromisos de pago que tenemos por delante, porque las sobretasas se generan a partir del momento que no se pueda pagar. Creo que esto es una solución de racionalidad. Esto ya se venía discutiendo dentro del Fondo Monetario, en los diálogos multilaterales, porque esto le pesa a los que tienen que pagar, que no tienen la plata. Muy bien, esto era un tema que es importante que esto se logre y muestra una sensibilidad de los líderes mundiales principales frente a un momento difícil, donde además estas economías están golpeadísimas por la pandemia, que han tenido que cerrar sus sectores productivos, que tienen desempleo. Todo esto forma parte de la racionalidad, pero no lo tenemos que entender nosotros desde el punto de, qué victoria. No, no es eso. Es la racionalidad que impera en un mundo que dice, no, si seguimos así, chocamos todos. Veamos cómo resolvemos este tema. Nelson, Jorge, les pido un segundo Sí, por para favor. compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Fue un desafío que se me encontró. Bueno, va por favor. Ahí va. La satisfacción de haber cumplido. Muchas gracias. Fue un desafío que se me encontró. Momento histórico, felicitaciones. La primera vez que el Papa recibe a un periodista argentino en estas circunstancias. Sí, sin duda, y el libro que presentaron sumamente importante. Después nos tiene que comentar por qué eligió una corbata roja. Bueno, realmente veo estas imágenes que estoy viendo a través del monitor y no dejo de emocionarme, te confieso, Gustavo, y lo confieso también al ex canciller Fori, porque lo que vivimos el otro día, el jueves, en esta reunión que iba a durar 20 minutos, duró 40 con el Papa, a propósito de la presentación de la edición italiana del libro de la salud de los papas, fue, te podés imaginar, Gustavo, para mí como el sueño del pibe, ¿no? Haber conseguido un sueño. Yo tenía este compromiso con el Papa de hacer este libro que él me sugirió, me pidió aquí en Roma hace exactamente ya 4 años, 4 años, y fue una enorme felicidad poder darle el libro, él ya lo había leído en español, pero darle la traducción italiana, que era algo que también a él le interesaba. Y por supuesto, Gustavo, fue, desde el punto de vista de lo humano y de lo periodístico, una ocasión singular, porque efectivamente vos dijiste algo que es así. Es el primer periodista argentino que el Papa recibe después de la operación. Así que a mí me interesaba mucho, al margen de la felicidad de este encuentro, verlo, ver cómo estaba, ver cómo se había recuperado de la operación, ver si esa recuperación había sido total. ¿Y cómo lo encontró? Ver si había ¿Cómo lo dejado encontró? alguna secuela. Lo encontré perfecto. Claro. Lo encontré tan bien como hace 2 años y exactamente 8 meses. Yo lo entrevisté al Papa para la nota del libro el 16 de febrero de 2019. También en una nota que eran unos pocos Y me minutitos el encontré- encuentro y terminó 1 hora y media. Lo tuvieron que 1 hora y cuarta, arrancar. va a ser 20 minutos también, duró 1 hora y cuarta. Así es. Y esta también iba a ser 20 minutos y cuando llegamos, os cuento esta anécdota, imagínate, y por eso digo, ha sido inolvidable. Llegamos nosotros a la puerta, el embajador el canciller la conoce muy bien, a la puerta de una de las puertas de entrada del Palacio Apostólico, un guardia suizo me saluda, me hace la veña y dice, señor Castro, lo estamos esperando. Una cosa increíble. Me dice, y menos mal que llegó temprano, me dice, porque el Papa tiene ganas de verlo, así que vamos a adelantar el comienzo de la audiencia. Comenzó 9 menos 10, terminó 9 y media. Lo encontré muy bien, lo encontré con tan joven, digamos, como de joven lo encontré hace 2 años. El rostro fresco, sin una arruga, sin anteojos, porque se operó de cataratas, la voz firme, de un humor estupendo, con una atención, digamos, estando atento a la conversación, algo realmente increíble y con una felicidad, digamos, con una gana, ¿no? Diciendo, por fin llegó, realmente, ¿no? Vamos a así que fue una recordarlo. Me cosa, dice producción que tiene notable. preparado ese momento, ¿Cómo no? Nelson. Vamos a recordarlo. Vamos. Estamos ya a la entrada en las escalinatas
de la sala del Colegio Agustiniano. Acá vamos a presentar dentro de exactamente 25 minutos el libro, La salud del Papa. Venimos a verlo del Papa, que nos emocionó con su calidez, su afecto y demás. Y además, demostrándonos que leyó el libro y que le gustó. Así que, un verdadero. Vamos. Día histórico, la presentación de tu libro, Nelson, La salud de los papas, en el Vaticano, entregándole el libro nada más nada menos que al propio Papa. Esta actitud del Papa de ser protagonista del libro y de darle al libro este protagonismo, me parece que forma parte de una decisión muy clara y de hacer este encuentro en el Palacio Apostólico, con agenda oficial. Vos sos una conocedora de lo que significan acá esas cosas. Eso queda registrado, no son las entrevistas privadas. Por eso digo, histórico para el Vaticano también, que este libro que va a estar en la Biblioteca Vaticana se incorpore, representa la concreción de una voluntad del Papa de hacer de este tema algo oficial e importante en el futuro del Vaticano. ¿Qué te dijo el del libro? Me dijo gracias. Fue una cosa que me conmovió, ¿no? Me dijo gracias. Y entonces pues me dijo, mire, en la edición en italiano está incluido el episodio de mi operación. Entonces yo le dije, mire, brevemente tenemos que hablar mal. Le digo, tengo que volver a entrevistarlo para hablar con todo detalle. Por supuesto, cuando usted quiera lo vamos a hacer. Así que doy este adelanto de esta actitud de él, de efectivamente hacer de esto un hito para el futuro, ¿no? Eso a mí me impresiona, no deja de impresionarme. La decisión de él de recibirnos fue una entrevista de 40 minutos. Con muchos jefes de Estado no se reúne 40 minutos. Realmente que terminó porque había un grupo de obispos polacos. Marca esta decisión de él. Y me llamó mucho la atención porque cuando nos íbamos, el ayudante de cámara del Papa, Monseñor Luis Rodrigo, un hombre encantador, me dice, mire, cuando vieron, porque había un ejemplar del libro, y supieron que usted estaba, empezaron a hablar del libro, porque todos están buscando comprar el libro, ahora que saben que está la traducción al italiano. Así que te puedes imaginar que son vivencias que me parecen increíbles. Felicitaciones realmente, Nelson. Y queda abierta la puerta para una segunda parte, entonces. Una adenda. Claro. Va a haber una adenda, sí, efectivamente, va a haber una próxima entrevista que supongo va a ser dentro de unos 6-7 meses, en la cual el Papa va a hablar con todo detalle de esta operación, porque algo se conoció. Él dio una nota a un periodista muy importante de la COPE, la radio, una de las 3 cadenas más importantes de radio de España, pero habló muy genéricamente. Se ve que Carlos Herrera no quería mucho indagar sobre qué era, pero hay mucho para ver, para saber cómo fue, cuándo empezó a sentirse, qué síntomas tuvo, qué pasó, cómo fue la historia del enfermero que lo ayudó a tomar la decisión. Bueno, de esto vamos a hablar en una próxima entrevista, ¿no? Y ahí fue, porque obviamente yo siempre digo, yo soy muy respetuoso de los códigos, de la forma como se plantea la entrevista con el Papa, Gustavo, ¿no? Así que el tema era la salud y el libro, y es importante tenerlo en cuenta para no equivocarse. Estábamos hablando del libro, él me comenta, en un momento me dice, ¿qué historia la de Pío XI? ¿En serio le gustó? No, no la conocía, dice, no sabía que estaba la sospecha que lo habían asesinado. ¡Qué historia! Apasionante, Nelson. Realmente, ¿no? Entonces me dice, y de paso le digo, me cambia así, me dice, no voy a recibir al presidente de la Argentina. Claro. Porque ningún papa que recibe a un presidente que está en campaña. Así que fue un cambio de panorama de frente brusco y estaba claro que él quería que yo supiera eso, ¿no? Así que te doy la riqueza y junto con eso, de hablar del libro, me adelantó con cómo iba a ser la reunión con el presidente Joe Biden. Así que mira todo lo que dejó ese encuentro de 40 minutos inolvidable, Gustavo. Sin duda, sin duda. Nelson, aprovechamos, hacemos una pausa breve y seguimos en el corresponsal, ¿le parece? Con mucho gusto, ¿eh? Estamos aquí desde Roma. Bellísima noche, vamos. Bueno, muy bien, estamos a 8 minutos de las 3 de la mañana acá en Roma. Vemos cómo era la sala de prensa del G20 pospandemia, por favor.
Estamos ya en el centro de prensa, en el Media Center. Vamos a ingresar. Como ustedes ven, aquí estamos pudiendo andar sin la máscara. Sí, esta es una máscara especial, ¿eh? La muestro, sí, que ha dado el G20, que es igual al NH o NK95, ¿sí? Perfecto. Algunos de los colegas aquí trabajando en la zona del centro de prensa y vamos nosotros hacia una de las puertas, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenos días, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. Estamos saludando a Gabriela Cerruti, la vocera del presidente de la República. Gracias, buongiorno. Estamos ingresando. Para ingresar hay que ponerse entonces la máscara, ¿sí? El tapaboca. Y aquí estamos los que están trabajando en cada uno de sus lugares. Algunos tienen tapaboca, otros no. Cuando no transmitís tenés que estar con la máscara, ¿sí? Y ves que hay un muchacho ahí que se está paseando, te desplaza así con una cierta molicie, ¿no es cierto? Y es el que inspecciona que los que no están hablando tengan la máscara, ¿sí? Te ve una vez, te ve dos veces, y la tercera te dice la mascherina, per favore, ¿sí? Así que con toda amabilidad, ¿sí? Angela, come vai? Tutto bene? Noi siamo dell'Argentina. Buonasera. Buonasera, che significa questo summit per Italia? Che rappresenta per Italia? Beh, è un grande risultato, è una sfida importante per il Premier Mario Draghi, che è conosciuto a livello internazionale, e insieme è una sfida appunto importante perché questo è un G20 diverso dagli altri, è il G20 post pandemia, è il G20 che metterà a fuoco cosa fare per i cambiamenti climatici. Prima i G20 parlavano soltanto di economia. Nos está diciendo que significa realmente mucho para el Premier, el presidente del Consejo, Mariano Draghi, realmente para claramente, ¿no es cierto?, mostrar su autoridad para Italia y que sea este encuentro el primero que se hace después de la pandemia y que tenga todo este tema del post de la pandemia, ¿no es cierto?, un elemento nuevo porque antes las reuniones AMI tenían esclusivamente come tema la economia. Questo è una sfida veramente difficile, non soltanto per l'Italia, ma per il mondo, no? Beh sì, perché senza azioni per i cambiamenti climatici, contro i cambiamenti climatici, l'economia si ferma. Ormai questo l'hanno capito tutti, ma ci sono problemi con soprattutto Cina, Russia, che non sono qui, non sono presenti. Xi Jinping e Putin sono collegati da remoto e quindi questo rende le trattative molto più complicate. Lo dice muy bien Ángela del HuffPost, ¿no?, que el tema del cambio climático es un tema muy importante por la economía porque si fundamentalmente no se encara este tema, la posibilidad del desarrollo económico se complica y que la ausencia tanto de Rusia como de China que es un país altamente contaminante, representa un verdadero problema. Angela, tante grazie. Grazie a voi. La asociación entre el medio ambiente y el cambio climático, digamos, y la economía post-pandemia es un punto clave que de alguna manera anticipa lo que va a ser el encuentro de Glasgow que comienza el próximo lunes, ¿no? De acá me la encuentro a Eva Fernández, la colega destacada colega de la COPE, una de las grandes cadenas de radio de España. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Pues aquí trabajando, encantada de saludarte y encantada también de seguir este G20 que realmente va a tener tanta trascendencia si realmente los políticos hacen los deberes y llevan los deberes hechos para Glasgow. Pero ¿qué significa para el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué significa para España este encuentro, en el contexto de la pospandemia, de lo que cambia para el mundo, Eva? Realmente supone un examen para el presidente español, un examen de a ver si realmente da la nota en la medida de que España puede formar parte de esos líderes para gestionar la pospandemia, ¿no? Entonces, esa es con la idea con la que ha venido el presidente de España. Seguramente lo hablará con vuestro presidente, compartirán experiencias de la gestión de la pospandemia y esperemos que su aportación pueda ayudar algo a que todos los grandes líderes mundiales consigan mejorar la situación en países más pobres.
Los protocolos lógicos, Nelson, en un mundo que obviamente se está acomodando, ¿no? Pero evidentemente había que tomar estas medidas para desarrollar esta reunión. Volvemos con usted allí en Roma y hablamos con el canciller, ¿no? Que evidentemente es imposible no recordar lo que pasó aquí en la República Argentina. Era otro mundo, evidentemente, antes de la pandemia, pero en aquella reunión la Argentina tenía un papel bastante más preponderante, más allá de la organización, ¿no? No, por supuesto, eso es indiscutible. La pregunta que le hago al embajador Fori en este minuto final es, ¿y usted cree que estos desafíos serán, más allá de lo propositivo, una agenda de trabajo real de los países integrantes del G20? Creo que es una agenda ineludible. Primero que nada, para retomar una actividad económica en el mundo que está totalmente complicada o cuestionada. Pero además haciéndolo a la luz de todos los desafíos que tenemos en términos de medio ambiente, del impacto del cambio climático. Es como una agenda que va a ser ineludible, particularmente para las grandes potencias que tienen que tener respuesta para esto, y de algún modo la no presencia de Xi Jinping o la ausencia de Putin son en alguna medida una suerte de respuesta, pero el mundo va a continuar, el cambio climático está ahí instalado y nos está amenazando si no tomamos las medidas, los desafíos económicos los sufrimos los países que estamos en malas condiciones, es la agenda de estos años que vienen y va a marcar un poco el mundo en los próximos 20, 30 años. Embajador Fori, muchas gracias por esta su presencia en este programa especial desde hoy. Muchas gracias. Gracias a usted. Ya vamos a la parte final. En un minuto, gracias, es muy amable. En un minuto estamos ya en el final del corresponsal en esta emisión desde la Bella Roma. Bueno, muy bien. Les había dicho que iban a ser las 3:05 de la mañana acá en Roma. Pero se acaba de atrasar la hora. Así que ahora son las 2:05. Terminamos esta emisión extraordinaria del corresponsal con esta cobertura, la primera cobertura del corresponsal después de la pandemia, del comienzo de la pandemia. Así que lo quiero marcar. Quiero agradecerle muchísimo a Gustavo Tubio allí en los estudios para hacernos el soporte, el aguante, pero también quiero agradecerle a toda la gente que está trabajando con nosotros. Martín Magaldi, un fenómeno en la cámara, Virginia Priano, otro fenómeno en la producción, pero también quiero agradecerle a Sebastián Sánchez que estuvo con nosotros y a la querida colega Marina Artuza, que también se acercó para aportar lo suyo, para permitir esta cobertura extraordinaria que va a seguir mañana, ¿no es cierto?, aquí a Roma, ¿no? Pero que ha tenido, desde el punto de vista de la producción de noticias en la Argentina, su día central el día de hoy. Ustedes lo han podido seguir con todo detalle con los protagonistas clave de esta historia. Nosotros aquí nos despedimos, sigue Gustavo allí en el aire y estaremos, Dios mediante, el próximo sábado desde Buenos Aires o desde algún otro lugar en el mundo. Bella noche desde Roma para todos ustedes. Muchas gracias. Abrazo grande y felicitaciones.